proyecto de investigación con un diseño factorial 2 a la 4. El proyecto se llama Development of Self-Compacting Concretes Using Constant Factorial Design. Para la justificación tenemos que el hormigón autocompactante, o por sus siglas HAC, es fluido y por lo tanto, este elimina la necesidad de vibración. Es un material versátil que aumenta la durabilidad de la estructura para resistir los efectos del medio ambiente. El desarrollo temporal de las propiedades del material y el comportamiento de la unión entre las barras de refuerzo y el HAC se han tomado como base para la descripción de la capacidad de carga de las estructuras del hormigón armado, y por tal motivo se han realizado diversos estudios para determinar el efecto de algunos factores en cuanto a la resistencia y las propiedades del HAC. El objetivo de esta investigación es determinar si el ajuste de los 4 factores, los cuales son el contenido de cemento con la letra C, la relación agua-polvo con las letras W/P, el contenido de cenizas volantes con las letras FA y el superplastificante con las letras SP, aumenta la resistencia a la compresión del hormigón autocompactante HAC utilizando un diseño factorial. Como ya se había mencionado, este es un diseño factorial 2 a la 4. Para el planteamiento del problema tenemos asigna identificadores como A, cemento, B, relación agua-polvo, C, contenido de cenizas volantes y D, superplastificante. Con cada uno de estos ajustes, realizar la prueba de resistencia a la comprensión del HAC. Se realizó la prueba pertinente en condiciones normales después de 28 días de curado de las muestras. Este sería nuestro desarrollo experimental. Y el curado de las muestras consiste en dejar los especímenes fuera de los tanques de curado, donde estos se almacenan en tanques apilados unos sobre otros y se introducen nuevamente en tanques de curado sin el nivel adecuado de agua que logre cubrirlos y sin las temperaturas requeridas. Después de registrar las pruebas para todas las ejecuciones, es necesario analizar los efectos y determinar qué ajuste es significativo, es decir, cuál tuvo mayor impacto en la resistencia a la comprensión. Inciso A. Estimar el modelo experimental para representar todos los efectos principales y las interacciones. Inciso B. Utilicen el análisis de varianza para probar la significación de los efectos principales y la interacción. Aquí tenemos nuestra tabla donde se nos presenta las etiquetas, los factores a analizar y el resultado. El factor a analizar A, como ya se había mencionado, es el contenido de cemento, B, relación polvo-agua, C, contenido de cenizas volantes y D, el superplastificante. Y nuestra variable de respuesta es la resistencia a la comprensión del hormigón autocompactante HAC, que se encuentra en la columna de resultados. Y para los contrastes se realizó la tabla y se concluye que se observa en la gráfica que las interacciones AD, BC, CD y BCD son significativas. Para esto se construye la tabla de análisis de varianza a partir de estos efectos significativos antes mencionados. Y aquí tenemos nuestra tabla de análisis de varianza con la fuente de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, cuadrados medios, la F calculada y la F de tablas, donde de estos 4, solamente la interacción CD fue la significativa, con diferencia a la F de tablas. Por lo tanto, se concluye que a partir de la tabla de análisis de varianza, con un nivel de significancia del 0.05, se concluye que existe un efecto significativo entre el contenido de cenizas volantes y el superplastificante respecto a la resistencia a la comprensión del hormigón autocompactante. A la siguiente, por favor. Y para la validación del modelo tenemos nuestra gráfica del supuesto de normalidad, donde se concluye que se observa en la gráfica que entre los valores 0.25 y 0.75 los datos siguen la tendencia de una línea recta, por lo que se concluye que el supuesto de normalidad es el correcto. Y para nuestra gráfica de valor experimental contra los residuales,
se observa que los datos están dispersos y no hay tendencia en ellos, por lo que se concluye que el modelo matemático propuesto es el correcto. Tenemos nuestros resultados de Minitab, donde se tuvieron que analizar todos los factores. Sin embargo, se tuvo que omitir una interacción porque si no se hacía esto, el error nos daba 0. Entonces, para la f calculada sale diferente a lo que tenemos, pero para cuadrados medios y suma de cuadrados es lo mismo. Y bueno, aquí tenemos las gráficas de Minitab, donde está la validación del modelo, la gráfica de Pareto, la de residuales contra el valor experimental, la de residuales y el histograma de los residuales. Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos de la gráfica de los contrastes, las interacciones que resultaron significativas son AD, BC, CD y BCD. Sin embargo, en el artículo de investigación analizado, los parámetros de interacción AD, BC, CD y ACD son los únicos efectos significativos. Por lo tanto, se concluye que las interacciones significativas son similares más no iguales. Esto debido a que en el artículo se utilizaron todos los efectos e interacciones, mientras que en nuestro análisis solamente se utilizaron las interacciones que resultaron significativas para la construcción de la tabla de análisis de varianza. Y aquí están nuestras referencias.